Capítulo 31. La habitación VIP permanecía en silencio. Héroe estaba acostado boca arriba, con un brazo sobre la frente y los ojos cerrados. El cansancio del viaje, del encuentro con Celina y de la llegada a la academia finalmente comenzaba a cobrar factura. El techo blanco frente a él parecía lejano, distante. Demasiadas cosas habían pasado en muy poco tiempo. Luxion. El banquete. Las bestias sagradas. Pegasus. La academia. Un nuevo tablero. El sistema parpadeó suavemente frente a su visión. Estado del usuario, fatiga moderada. Recomendación, sueño profundo. Hero soltó un suspiro largo. Solo. Dormir, murmuró con voz baja. Su respiración se fue calmando. Su cuerpo se relajó lentamente contra el colchón. Y, por primera vez desde que llegó a la academia, Hero Phoenix se quedó dormido. Mientras tanto, en el dormitorio femenino, la noche estaba lejos de ser tranquila. Las luces seguían encendidas. 4 figuras ocupaban la habitación, cada una con una expresión distinta, pero con el mismo tema en mente. Ryo, sentada sobre su cama con las piernas cruzadas, tenía una sonrisa divertida. Serenity abrazaba una almohada contra su pecho, con los ojos brillantes de emoción. Celina estaba recostada contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada seria. Rai permanecía apoyada sobre su cama, observando a las demás con una sonrisa suave. El silencio duró apenas unos segundos. Hasta que Ryo habló. Bueno. Dijo con tono burlón. Así que ese chico volvió a aparecer. Y ahora resulta que es aún más molesto que antes. Serenity soltó una pequeña risa. No puedes decir que no te sorprendió. Ryo levantó una ceja. Sorprender. Sí. Pero no esperaba que el mismo chico que apareció el día de bienvenida, terminara siendo el que detuvo a Luxion. Celina cerró los ojos lentamente. Yo sí lo esperaba. Las otras 3 la miraron. Rai ladeó la cabeza. ¿Signo de interrogación abierta desde el primer día? Celina asintió lentamente. Cuando llegó a la academia por primera vez, no se comportaba como un novato, su voz era tranquila, analítica. Mientras todos miraban alrededor como turistas, él observaba como un comandante entrando a territorio enemigo. Serenity asintió con energía. Signo de exclamación abierta así. Yo también lo noté, apretó la almohada con emoción. Recuerdo cuando Luxion apareció ese día. Todos estaban nerviosos. Pero Hero no parecía asustado. Ryo soltó una risa baja. Asustado no. Parecía aburrido. Rai sonrió ligeramente. Ese fue el día en que derrotó a Luxion por primera vez. El ambiente se volvió más serio. Porque todas recordaban ese momento. Serenity habló con voz más suave. Yo estaba en las gradas. Cuando empezó el duelo su mirada se volvió distante. Pensé que Luxion iba a ganar. Todos lo pensábamos. Ryo asintió lentamente. Luxion siempre fue arrogante. Pero tenía el poder para respaldarlo. Celina abrió los ojos. Hasta que apareció el Wyvern. El silencio cayó sobre la habitación. Rai se incorporó lentamente. Ancient Sacred Wyvern. Su voz apenas fue un susurro. Ryo soltó un silbido bajo. Ese ataque final. Todavía lo recuerdo. Serenity asintió con emoción. Cuando los puntos de vida comenzaron a subir sin parar, y el ataque del Wyvern creció tanto que nadie podía creerlo. Celina miró hacia la ventana. Ese fue el momento en que entendí algo. Las demás la observaron. Ese chico. No era normal. Rai bajó la mirada un segundo. Y luego vino el banquete. El ambiente cambió por completo. Serenity tragó saliva. Ese día. Todavía me da escalofríos. Ryo dejó de sonreír.
Cuando Luxion regresó, ya no era el mismo. Celina apretó ligeramente los brazos. Ese no era Luxion. Era algo peor. Ray habló con voz baja. Yo estaba cerca del escenario cuando empezó el ataque. Su mirada se volvió seria. Cuando las bestias sagradas aparecieron, sentí que el aire dejó de existir. Serenity abrazó la almohada con más fuerza. Yo pensé que todos íbamos a morir. Ryo asintió lentamente. Pero él no se movió. Celina habló con firmeza. No retrocedió. El silencio volvió. Pesado. Real. Ray cerró los ojos un instante. Nunca olvidaré su expresión en ese momento. Abrió los ojos lentamente. No tenía miedo. Serenity susurró. Parecía acostumbrado a la guerra. Ryo miró hacia el techo. Cuando invocó esas plantas, fue aterrador. Celina asintió. Las arobrujas. Su voz fue firme. Vi cómo devoraban a los monstruos de Luxion, como si el campo mismo obedeciera sus órdenes. Ray bajó la mirada. Ese fue el día en que el nombre general dejó de ser un apodo, y se volvió un título. El silencio cayó nuevamente. Pero ahora, era un silencio lleno de respeto. Serenity soltó una pequeña risa. Y aún así, hoy recibió un zape. Ryo estalló en carcajadas. Signo de exclamación abierta. El gran general derrotado por Celina. Celina frunció el ceño. Se lo merecía. Ray sonrió suavemente. Tal vez. Hizo una pequeña pausa. Pero admitan algo. Las tres la miraron. Ray apoyó la mejilla en su mano. Es interesante. Ryo levantó una ceja. Signo de interrogación abierta. ¿Interesante? Ray asintió lentamente. Sí, porque no actúa como alguien que busca admiración. Serenity sonrió suavemente. Actúa como alguien que ya vio demasiadas cosas. Celina miró hacia la ventana. Su expresión era distinta ahora. Más tranquila. Más pensativa. Y aún así, sigue avanzando. Ryo suspiró. TSK. Qué fastidio. Sonrió de lado. Ahora tengo curiosidad. Serenity ladeó la cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿Sobre qué? Ryo soltó una pequeña risa. Sobre cuánto más puede hacer ese tal general. Ray cerró los ojos lentamente. Yo también. Celina no respondió. Pero su mirada no se apartó de la ventana. Como si estuviera pensando en alguien. Mientras tanto. En otra parte de la academia. La noche seguía avanzando. Y aunque Ero dormía profundamente, las sombras comenzaban a moverse lentamente. Sin hacer ruido. Sin ser vistas. Todavía. Una sombra negra descendió desde lo alto. Silenciosa. Precisa. Elegante. Su cuerpo cayó desde el techo con absoluta precisión, aterrizando suavemente sobre el suelo del patio principal. Sin vacilar. Sin mirar atrás. Bajo la capucha oscura. Apareció el rostro de alguien conocido. Atticus Rhodes. Sus pasos comenzaron a avanzar lentamente por el jardín nocturno. Directo. Hacia el dormitorio. Hacia Ero. El despertar. En ese instante. Alerta crítica. Firma hostil confirmada. Distancia, 41 metros. Los ojos de Ero se abrieron. De golpe. Sin confusión. Sin miedo. Solo alerta. Su respiración se volvió profunda. Controlada. El estratega había despertado. Ero se incorporó lentamente en la cama. El silencio en la habitación era absoluto. Pero algo no estaba bien. El sistema volvió a hablar. Objetivo en movimiento. Dirección, hacia su posición. Ero se levantó sin hacer ruido. No tomó su uniforme.
No tomó su chaqueta. Solo se colocó una remera blanca y unos pantalones cortos negros, como alguien que sabía que no necesitaba formalidades para enfrentar un peligro. Caminó hacia la puerta. La abrió lentamente. Y salió al pasillo. Silencioso. Frío. Preciso. Afuera de la academia, el viento nocturno soplaba con fuerza entre los edificios. Ero caminó hacia el patio abierto, guiado por la información del sistema. Cada paso era firme. Seguro. Como si ya supiera lo que iba a encontrar. Y entonces. Se detuvo. Porque frente a él. A unos metros de distancia. Una figura vestida completamente de negro permanecía inmóvil. Esperándolo. Silencio. El viento pasó entre ambos. Ero entrecerró ligeramente los ojos. Reconoció esa presencia. Ese aura. Ese rostro. Tío dijo con voz baja. La figura levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaron con una intensidad fría. Sin emoción. Sin cariño. Sin humanidad. Atticus Rhodes. Ero Phoenix. Respondió con voz profunda. Una pausa. Pesada. Oscura. No he venido como familia. El viento sopló con más fuerza. Su traje oscuro ondeó lentamente. Sus ojos se fijaron directamente en los de Ero. He venido. A cumplir una orden. Silencio absoluto. Y entonces. Atticus dio un paso al frente. Por órdenes del Rey Supremo. Dijo con voz fría. Tu existencia termina esta noche. Ero no respondió. No retrocedió. No mostró miedo. Solo sonrió levemente. Capítulo 32. El viento nocturno sopló con más fuerza entre los edificios de la academia. La sonrisa de Ero permanecía intacta. Pequeña. Serena. Como si la amenaza que acababa de escuchar no fuera suficiente para alterar su pulso. Frente a él, Atticus Rhodes permanecía inmóvil. Sus ojos no tenían duda. No tenían ira. No tenían emoción. Solo propósito. Por órdenes del Rey Supremo. Tu existencia termina esta noche. El silencio cayó otra vez. Pesado. Como si el aire mismo se negara a moverse entre ambos. Ero bajó lentamente el brazo que tenía relajado junto a su costado. Su mirada se mantuvo fija. Directa. Sin desafío. Sin miedo. Solo observación. Como si estuviera evaluando una pieza en un tablero. Así que. Dijo finalmente, con voz tranquila, no viniste a conversar. El viento levantó ligeramente la tela oscura del abrigo de Atticus. Ni una sonrisa. Ni una reacción. No vine a hablar, respondió con frialdad. Vine a cumplir una orden. Dio un paso hacia adelante. Uno solo. Pero suficiente para hacer que el suelo bajo sus pies crujiera levemente. El Rey Supremo ya decidió tu destino. El nombre pesó en el aire. Haden Yuki. Ese nombre no era una amenaza, era una sentencia. Ero exhaló suavemente por la nariz. Un sonido casi inaudible. Y entonces. Su sonrisa se amplió apenas. Lo suficiente para que Atticus lo notara. Signo de interrogación abierta. ¿Eso es todo? Preguntó Ero con calma. El silencio que siguió fue distinto. Más tenso. Más frío. Los ojos de Atticus se entrecerraron levemente. No por duda, sino por molestia. Deberías estar temblando, dijo con voz baja. Cualquiera en tu posición ya habría intentado huir. Ero inclinó ligeramente la cabeza. ¿Huir? Repitió, pensativo. Hizo una pequeña pausa y luego levantó la mirada nuevamente. ¿De ti? Silencio. El viento golpeó con fuerza entre ambos. Atticus no respondió de inmediato, pero su mirada cambió apenas lo suficiente para mostrar irritación. No miedo. No todavía. Tu arrogancia sigue intacta. Dijo lentamente. Incluso después de todo lo que has visto.
Ero dio un paso al frente. Uno solo. Su expresión seguía tranquila. No es arrogancia, respondió. Es costumbre. El silencio que siguió fue pesado. Muy pesado. Como si el mundo estuviera esperando algo. Atticus ladeó ligeramente la cabeza. Entonces supongo que ya entiendes lo que viene ahora. Ero no respondió con palabras. Solo llevó lentamente su mano hacia su duel disk. El metal reflejó la luz tenue de la luna. Un destello frío, silencioso e inevitable. Si viniste a matarme, dijo Ero con voz firme, entonces hazlo correctamente. El sonido fue claro. Metálico. Seco. Clac. El duel disk se activó. La luz azul iluminó el rostro de Ero desde abajo. Sombras afiladas cruzaron sus ojos. Atticus observó el dispositivo unos segundos sin emoción ni duda. Luego, levantó su propio brazo. Su duel disk se desplegó con precisión perfecta. Clac. Dos luces. Dos duelistas. Dos destinos opuestos. El viento volvió a soplar más fuerte, más violento. Y entonces, el suelo del patio comenzó a brillar. Líneas de energía azul se extendieron bajo sus pies, formando una cuadrícula perfecta. El campo de duelo, activado, automático, preciso e inevitable. Los sistemas de la academia reaccionaban a la amenaza. Luces encendiéndose en la distancia, alarmas silenciosas preparándose. Pero nadie había llegado aún. Este duelo era entre ellos dos y nadie más. Atticus levantó lentamente su mano. 5 cartas aparecieron en su campo holográfico. Ero hizo lo mismo. 5 cartas. Silencio absoluto. Luego, Atticus habló. Su voz fue fría, sin emoción. Yo comienzo. Una pausa breve. Su mirada se fijó directamente en Ero y, por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. No amable, no humana, una sonrisa de alguien que ya se consideraba vencedor. Te mostraré. ¿Por qué el Rey Supremo me eligió? La carta en la mano de Atticus Rhodes brilló con un destello rojizo. El aire se volvió más pesado y caliente, como si el campo mismo reaccionara a su presencia. Invoco al Black Metal Dragon. Una luz oscura estalló frente a él. Un pequeño dragón metálico apareció, su cuerpo cubierto de escamas negras brillantes como la obsidiana. Mayor que Black Metal Dragon, mayor que Atk, 600. Mayor que el monstruo soltó un chillido metálico que resonó en el patio. Ero no se movió. No habló. Solo observó. Activo el efecto de Black Metal Dragon, continuó Atticus con voz fría. Lo equipo a mi siguiente invocación. Levantó otra carta sin dudar. Invoco al Red Eyes Black Dragon. El suelo tembló y el aire ardió. Un círculo rojo apareció bajo sus pies y, entonces, surgió un rugido antiguo y violento. El cielo nocturno pareció oscurecerse aún más cuando el colosal dragón emergió del portal ardiente. Escamas negras, ojos carmesí y alas gigantes desplegándose con furia. Mayor que Red Eyes Black Dragon, mayor que Atk, 2400. Mayor que el calor del dragón recorrió el campo como una ola. El pequeño Black Metal Dragon se transformó en energía oscura y se acopló al cuerpo del dragón mayor. Las escamas del Red Eyes brillaron con intensidad renovada. Con su efecto, continuó Atticus, cuando Black Metal Dragon es enviado al cementerio, añado una carta Red Eyes desde mi deck a mi mano. Una carta apareció en su mano y, sin vacilar, la activó. Activo Red Eyes Insight. El aire vibró. Envío al Red Eyes Wyvern al cementerio y añado una carta mágica Red Eyes. Su mano se llenó con una nueva carta. Ero entrecerró ligeramente los ojos, no por sorpresa, sino por cálculo. Atticus levantó la nueva carta lentamente. Ahora comienza el verdadero duelo. El viento se detuvo, como si el mundo mismo estuviera observando. Activo. Red Eyes Fusión. El nombre resonó como un golpe seco.
El campo comenzó a temblar violentamente y la energía roja cubrió completamente el terreno. Dos sombras gigantes surgieron desde el vórtice ardiente, un dragón negro y un hechicero oscuro. Las figuras se retorcieron dentro del torbellino de energía fusionándose, uniéndose y transformándose. El cielo se iluminó con una explosión de fuego negro y, entonces, emergió majestuoso, imponente e intocable. Mayor que Redeyes Dark Dragon, mayor que Atk, 3000. Mayor que el dragón oscuro descendió lentamente frente a Atticus. Su capa ardía con llamas negras y su bastón brillaba con poder mágico. El campo tembló con su llegada, el viento se disipó por completo y el silencio fue absoluto. Ero levantó ligeramente la mirada. Por primera vez, la presión era visible, pero no había miedo. Nunca miedo. Atticus observó a su oponente, su expresión era fría, segura y convencida. Este es el poder que me fue concedido, dijo con voz baja. El poder que ejecutará la voluntad del Rey Supremo. El Redeyes Dark Dragon levantó su bastón. Una esfera de fuego oscuro comenzó a formarse en su punta. Colocó dos cartas boca abajo. Dos hologramas aparecieron detrás del dragón. Preparados. Esperando. El campo de Atticus estaba listo, completo e imponente. Miró directamente a Ero con una leve sonrisa. «¿Tu turno, Ero?» El viento volvió a soplar suave y frío. En ese instante, el campo parecía inclinarse a favor de Atticus, un dragón imparable, dos trampas ocultas y la confianza absoluta de quien cree que la victoria es inevitable. Pero Ero seguía sonriendo apenas, como si todo esto fuera exactamente lo que esperaba. Capítulo 33. El resplandor carmesí del Redeyes Dark Dragon bañaba el patio de la academia. Con 3000 puntos de ataque y la protección del Rey Supremo, Atticus Rhodes parecía una montaña inamovible. Ero, por el contrario, se mantenía sereno, aunque el viento agitaba su ropa con violencia. «Es un campo sólido», Atticus dijo Ero, su voz resonando con una calma gélida. «Pero en un duelo de 4000 puntos, la diferencia entre la vida y la muerte es solo un destello de luz». «Déjate de filosofías», escupió Atticus. «Tienes el destino sellado. Juega». Ero no respondió con palabras. Extendió su brazo y su duel disc emitió un zumbido armónico que silenció el crepitar de las llamas negras del Redeyes. Signo de exclamación abierta. Activo mi habilidad, trascendencia del Wyvern sagrado. El patio se iluminó. Un círculo de runas blancas se grabó en el suelo, rodeando a Ero como un escudo sagrado. Mientras controle un monstruo de sincronía de luz, mis life points no pueden bajar de 100. Pero para invocarlo, primero necesito un sacrificio. Activo el efecto de la valquiria del sello sacro en mi mano. La descarto para ganar 2000 life points. Ero, 4000 LP, 6000 LP. Atticus entrecerró los ojos. Signo de interrogación abierta. ¿Subir tu vida por encima del límite inicial? Solo estás retrasando lo inevitable. Efecto de mi habilidad. Como controlas un monstruo con más ATK en mano, puedo invocar a mi Redeyes Black Dragon desde el deck. El dragón negro original rugió al lado del dragón, pero Ero ya estaba ejecutando su jugada maestra. Invoco de modo normal al cantante del Edén. Y como controlo un monstruo de luz, invoco de modo especial al heraldo del Wyvern desde mi mano. Signo de interrogación abierta. ¿Sincronía? Atticus retrocedió, reconociendo las esferas de luz que empezaban a rodear a los monstruos de Ero. Eso no te salvará del dragón. Signo de exclamación abierta. Escamas de marfil, juicio de luz. Aparece entre las nubes del santuario y dicta la sentencia final. Invocación por sincronía. Ero levantó su mano hacia el cielo. Surge, Ancient Sacred Wyvern. La columna de luz blanca fue tan intensa que las cámaras de seguridad de la academia se saturaron. El dragón de marfil emergió, sus alas desplegándose con una elegancia divina. Ancient Sacred Wyvern. ATK, 2100.
Efecto continuo del Wyvern, declaró Ero. Gana ataque igual a la diferencia de nuestros life points. Diferencia, 6000, Ero, 4000, Atticus, igual 2000. Ancient Sacred Wyvern Attack, 2100-4100. Atticus apretó los dientes. El Wyvern ya superaba a su dragón. Signo de exclamación abierta. Activo el efecto de dragón. Descarto una carta para negarlo y destruirlo. Signo de exclamación abierta. Inútil. Gritó Ero. Usé al cantante del Edén como material. Mientras el Wyvern esté en el campo, no puede ser destruido por efectos. Y mi habilidad lo protege de ser reducido a menos de 100 LP. Pero aquí termina todo, Atticus. Activo el efecto secundario de mi habilidad. Sumo mis life points actuales al ataque de mi Wyvern. Signo de interrogación abierta. ¿Qué dijiste? Atticus palideció. Signo de exclamación abierta. Trascendencia. La energía vital de Ero, esos 6000 puntos que brillaban como un sol, fluyeron directamente hacia las alas del Wyvern. El dragón sagrado dejó de ser un holograma para convertirse en una masa de luz sólida que hacía vibrar las paredes de la academia. Ancient Sacred Wyvern Attack, 4100 más 6000 igual 10,100. El silencio que siguió fue sepulcral. 10,100 puntos de ataque en un duelo de 4000. No era una jugada, era una declaración de guerra. 10.100. Susurró Atticus, dando un paso atrás por puro instinto. Esto es imposible. Ero lo miró fijamente. No había alegría en su rostro, solo la determinación del autor que decide el final de un personaje. Te lo dije anteriormente, Atticus. Si viniste a matarme, debiste hacerlo correctamente. Porque ahora, el que dicta la sentencia soy yo. Atticus vio los números en el contador de Ero y el brillo cegador del Wyvern. Por un segundo, la frialdad de su máscara de sirviente se quebró, dejando ver al duelista que alguna vez fue. Un sudor frío recorrió su nuca. 10,100. Era una cifra absurda, una anomalía que no debería existir en los registros de la academia. Signo de interrogación abierta. 10.000. Su voz tembló, pero sus dedos reaccionaron por puro instinto. No. No permitiré que un error en el sistema detenga la voluntad del rey. Activo mi carta boca abajo. Ero ni siquiera parpadeó mientras la trampa de Atticus se revelaba. Signo de exclamación abierta. Compulsory evacuation device. Gritó Atticus con desesperación. No importa cuánto ataque tenga esa bestia si no está en el campo. Regresa a tu extra deck, Wyvern. Un rayo de energía gravitatoria surgió de la carta trampa, envolviendo las patas del dragón de marfil para succionarlo de vuelta al vacío. Por un instante, pareció que el titán de luz cedería. Te lo dije, Atticus. La voz de Ero sonó por encima del estruendo, tranquila y dominante. El santuario del Wyvern eterno está activo. Mis monstruos de sincronía de luz no pueden ser seleccionados por efectos de cartas. Tus cadenas no tienen dónde sujetarse. El rayo gravitatorio rebotó contra el aura del Wyvern como si fuera cristal, disipándose en la nada. Atticus retrocedió 2 pasos, chocando contra el frío metal de un pilar del patio. Su última línea de defensa había fallado. No. No puede ser. Susurró Atticus, mirando su mano. Tengo a Ash Blossom, tengo a Effect Veler. Pero nada de eso puede detener a esa cosa ahora que ya está en el campo. Miró hacia arriba. El Ancient Sacred Wyvern no solo era grande, se sentía como si el cielo mismo estuviera juzgándolo. El báculo del Redeyes Dark Dragon temblaba, y por primera vez, el dragón fusionado de Atticus dio un paso atrás, reconociendo a un depredador superior. Signo de interrogación abierta. ¿Es esa tu respuesta final? Preguntó Ero, levantando la mano, listo para dar la orden. ¿Un truco de retirada? Esperaba más del general de Haden. Atticus apretó los dientes, recuperando un destello de su orgullo sombrío. Sabía que no había salida.
En un duelo de 4000 puntos, recibir un impacto de 10,100 era ser borrado de la existencia misma del juego. He cumplido mi orden hasta el final, dijo Atticus, irguiéndose mientras el viento de la batalla desgarraba su uniforme. Si mi destino es caer aquí, que sea bajo el peso de un poder que ni siquiera el Rey Supremo pudo prever. Hazlo, Ero. Ero asintió lentamente. Sus ojos brillaron con la resolución final. Signo de exclamación abierta. Ancient Sacred Wyvern. Batalla. Ero señaló al dragón con un gesto cortante. Extinción divina. El Wyvern abrió sus fauces, y lo que salió de ellas no fue fuego, sino una corriente de luz pura que convirtió la noche en mediodía. El dragón desapareció en un instante, y tras él, la figura de Atticus fue envuelta por la supernova blanca. Daño de batalla, 10,100, 3,000 igual 7,100. Atticus Rhodes LP, 0. El impacto fue tan brutal que la cuadrícula de energía del campo de duelo se sobrecargó, estallando en chispas azules antes de apagarse por completo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de ceniza. El Rey Supremo acababa de perder a su primer mensajero. Capítulo 34. El estruendo de la explosión final se disipó, dejando tras de sí un rastro de humo y el olor a ozono de los hologramas sobrecargados. Atticus yacía en el suelo, respirando con dificultad, mientras el brillo del Wyvern se desvanecía en la oscuridad. Ero se acercó lentamente. Sus pasos resonaban con una autoridad que no admitía réplica. Se detuvo frente a su tío, cuya mirada aún estaba perdida en el cielo nocturno, procesando la derrota. Tío Atticus, dijo Ero, con una voz que era a la vez un susurro y una sentencia, dile a Haden que los cuentos no siempre terminan como el narrador desea. Él crea que es el autor de este mundo, pero se olvidó de que yo soy quien sostiene la pluma ahora. Regresa con tu rey y dile que su corona ya ha empezado a agrietarse. En la distancia, el sonido de las sirenas y el rítmico golpeteo de botas sobre el pavimento rompieron la paz del patio. Los guardias de la academia, alertados por la sobrecarga de energía que había hecho temblar los cimientos del edificio, se aproximaban rápidamente. Sus linternas cortaban la oscuridad, barriendo los callejones cercanos. Ero se inclinó con un movimiento fluido. Antes de que las luces de los guardias pudieran alcanzar el centro del patio, su mano se cerró sobre el deck que Atticus había dejado caer. Esto ya no te pertenece, sentenció Ero, guardando las cartas de los ojos rojos en su abrigo. En manos del Rey Supremo, este poder solo era una cadena de odio. Yo me encargaré de esto. Yo crearé un verdadero deck del dragón negro de ojos rojos, uno que no necesite de un tirano para demostrar su grandeza. Justo cuando el primer grupo de guardias dobló la esquina gritando órdenes de detención, Ero retrocedió hacia las sombras más densas de los edificios. Para cuando las linternas iluminaron el lugar donde Atticus permanecía arrodillado, Ero ya no estaba. Solo quedaba el eco de una victoria imposible y un vacío en el cinturón de Atticus donde antes descansaba su honor de duelista. El sonido de las botas de los guardias resonaba cada vez más cerca, mezclándose con el eco de las órdenes de arresto que rebotaban en las paredes de piedra. Pero en el epicentro del patio, donde la luz del Wyvern había dejado una marca de quemadura circular en el suelo, ya no quedaba nadie más que un Atticus Rhodes derrotado, mirando el espacio vacío donde antes estaba su mazo. Desde lo alto de una de las cornisas del edificio adyacente, una figura permanecía inmóvil, fundida con la oscuridad. Celina. Había llegado poco después de que comenzara el duelo, atraída por la misma fluctuación de energía que el sistema de Ero había detectado. Había visto todo, la invocación del dragón, la sangre fría de Ero y, finalmente, la manifestación de ese poder de sincronía que desafiaba cualquier lógica de duelo conocida en la academia. Sus ojos seguían fijos en el punto exacto donde Ero se había desvanecido entre las sombras de los callejones.
Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho y su respiración era lenta, controlada. 14.100 de ataque. Murmuró para sí misma, con una voz que cargaba una mezcla de reconocimiento y una chispa de algo más profundo. No solo derrotó a un general del Rey Supremo. Lo desmanteló. Celina recordó el sape que le había dado esa misma tarde. En ese momento, él se había dejado golpear, actuando como un chico normal, casi distraído. Pero lo que acababa de presenciar era al general en su estado puro, un estratega que no juega para participar, sino para borrar al oponente del tablero. La luz de las linternas de los guardias finalmente inundó el patio, iluminando a Atticus. Celina dio un paso atrás, ocultándose completamente en la penumbra antes de que los guardias miraran hacia arriba. Dijiste que no actuabas como alguien que busca admiración, Ray, susurró Celina, recordando la conversación en el dormitorio. Tenía razón. Él actúa como alguien que está limpiando el camino para una guerra que nosotros ni siquiera hemos empezado a entender. Echó un último vistazo a la silueta de los edificios por donde Ero había escapado. Ojos rojos en manos de un héroe. Una sonrisa casi imperceptible, afilada y llena de anticipación, cruzó su rostro. La academia se va a quedar pequeña para lo que vas a construir, Ero Phoenix. Sin hacer ruido, Celina se dio la vuelta y desapareció en la azotea, moviéndose con la agilidad de quien ya ha tomado una decisión. El tablero había cambiado, y ella no pensaba quedarse sentada viendo cómo Ero movía todas las piezas solo. Ero llegó a la habitación VIP moviéndose como una sombra. Sin encender las luces, guardó el deck de los ojos rojos en un compartimento oculto de su maleta y se dejó caer en la cama. No se quitó ni la remera. En cuanto su cabeza tocó la almohada, el sistema parpadeó por última vez. Estado, reposo iniciado. Bloqueando notificaciones externas. El silencio lo envolvió por completo. Sin embargo, afuera, el mundo seguía girando. El desastre en el patio central era el único tema de conversación en los pasillos, y el director Shepard ya estaba revisando los informes de daños. 9 AM. Ero ni siquiera se inmutó cuando la alarma de su propio sistema vibró en su mente. Estaba en un sueño profundo, recuperándose del desgaste de energía del Wyvern. En la oficina del director, Shepard miraba el reloj con impaciencia. Ese chico. No ha aparecido en la primera hora, gruñó el director, ajustándose las gafas. Celina, tú eres la que mejor parece llevarse con él. O al menos la que sabe dónde se mete. Ve a su habitación. Tráelo aunque sea para la segunda hora. Tenemos mucho de qué hablar. Celina asintió en silencio, con esa mirada analítica que guardaba el secreto de lo que había visto anoche, y se dirigió al ala VIP. Llegó a la puerta de Ero y golpeó con fuerza. Signo de exclamación abierta. Oye, Phoenix. Gritó desde el pasillo. Despierta. El director no está de humor para esperar a que el general termine su siesta. Dentro de la habitación, Ero apenas abrió un ojo, confundido por la luz que se filtraba por las cortinas y la voz autoritaria de Celina retumbando en su puerta. Capítulo 35. Los golpes en la puerta finalmente perforaron la barrera de sueño profundo de Ero. Se incorporó con un gruñido, sintiendo el cuerpo pesado. Sin molestarse en pasar por un espejo, se arrastró hasta la puerta y la abrió de par en par. Cuando Celina lo vio, se quedó muda. Frente a ella no estaba el estratega gélido de la noche anterior. Era un chico con el cabello blanco totalmente alborotado, con mechones disparados en todas direcciones como si hubiera peleado con la almohada, y perdido. Tenía los ojos entrecerrados, la mirada perdida y una expresión de absoluta desconexión con la realidad. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Balbuceó Ero con voz ronca, rascándose la nuca. ¿Qué hora es? ¿Ya se acabó el mundo? Celina se quedó paralizada. Su imagen mental del general Phoenix, el guerrero invencible, se desmoronó en un segundo.
Verlo así, tan despeinado y con esa cara de confusión, le resultó inesperadamente tierno y gracioso. Sin poder evitarlo, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Celina extendió ambas manos y le atrapó los cachetes, apretándolos con ganas. Signo de exclamación abierta allí. Oye, oye. Se quejó Ero, despertándose de golpe. Eso duele. Suéltame. Signo de exclamación abierta es que no puedo. Rió Celina. Ahora solo veo a un abuelo de pelo blanco que no puede ni abrir los ojos. Son las 9, genio. Te saltaste la primera clase y Shepard está a punto de tener un colapso. Tienes 5 minutos para salir. Te espero afuera. Ero se lanzó hacia el baño. El agua fría disipó la niebla mental, pero su reflejo seguía siendo un caos. Se pasó los dedos por el cabello, tratando de domar los mechones rebeldes que el linaje Phoenix le había heredado. Sistema. Susurró mientras se abrochaba el uniforme, la próxima vez activa una alarma. No me sirve de nada tener estadísticas altas si una chica puede derrotarme pellizcándome los cachetes. Salió de la habitación ajustándose la chaqueta. Celina lo esperaba con los brazos cruzados. Vaya, el abuelo ha rejuvenecido, bromeó ella mientras caminaban a toda prisa. Aunque todavía tienes una marca roja en la mejilla. Corrieron por los pasillos hasta llegar al aula magna. Al entrar, el silencio era absoluto. En la pizarra había un diagrama complejo de escalas 1 y 8. El profesor Luke, un hombre joven de gafas rectangulares y chaleco impecable, se giró con una sonrisa gélida. Llega tarde, joven Phoenix. Estábamos analizando por qué la oscilación del péndulo es la forma más pura de energía de duelo. Celina, sé que tienes entrenamiento ahora, pero esto le interesa a tu amigo. Eros soltó un suspiro, tratando de recuperar su compostura de estratega. Siendo sincero, profesor. Las escalas no son lo mío. Mi sistema de juego no se lleva bien con la zona de péndulo. Es, de hecho, mi mayor debilidad. Celina se detuvo en seco en el umbral. Luke dejó caer la tiza y ajustó su duel disc. Signo de interrogación abierta. ¿Una debilidad confesada en voz alta? Luke rió. Entonces la teoría no te servirá. Celina, quédate. Voy a darle a Ero una clase práctica que no olvidará. Si logra romper mi escala, te pondré asistencia perfecta. Luke barajó su enorme mazo de 60 cartas con una destreza sobrenatural. 1. Monstruos, 40. 3x Cutia Solfachord clásica, buscador nivel 1. 3x Dreamia Solfachord elegante, extensor nivel 2. 2x Eliteia Solfachord embellecida, control de magias / trampas. 2x Fancia Solfachord fanfarrona, ajuste de escalas. 3x Gracia Solfachord galante, buscador de magias / trampas. 2x Angelia Solfachord apasionada, invocador del mazo. 2x Beautia Solfachord brillante, remoción de monstruos. 2x Coelia Solfachord triunfante, voz del mazo. 3x Mago armonizante, el mejor tuner de péndulo. 3x Mago de la sabiduría de los ojos, limpia escalas. 2x Mago de la doble iris, busca los gráficos de magia / trampa. 2x Mago del colmillo de dragón negro, recupera cementerio. 2x Mago del ala blanca, protección de sincronía. 3x Bufón de la pantalla del artista de compañía, buscador genérico. 3x Amo del péndulo, el Draco soberano, interrumpe al oponente. 2x Luster péndulo, el Draco soberano, copia escalas. 3x Astrograph sorcerer, extensor legendario. 2. Magias y trampas, 20. 3x Solfachord de elegancia, pone escalas desde el mazo. 2x Solfachord de escala, efectos variables según el extra deck. 2x Solfachord de armonía, protección de campo. 3x Llamada del péndulo, busca 2 magos.
3x Alianza de duelistas, busca cualquier carta péndulo. 3x Olla de la prosperidad, para acabar en el mazo por la pieza que falte. 1x Gráfico de magia de las estrellas, ventaja de cartas. 1x Gráfico de trampa de los tiempos, destrucción. 1x Solfachord formal, negación. 1x Solfachord música, invocación rápida. 3. Extra deck, 15. 2x Gran Solfachord musecia, link 2 arregla escalas. 1x Gran Solfachord Colia, link 3 negación masiva. 1x Masquerena de IP, para jugadas en turno del oponente. 1x Dragón de sincronía ala transparente, negador. 1x Dragón de sincronía ala de cristal, el muro contra efectos. 1x Rey Supremo Dragón hambriento venenoso, copia efectos. 1x Mago de la iluminación, recupera recursos. 1x Dragón absoluto de ojos anómalos, defensa. 1x Dragón meteoro de ojos anómalos, invocación especial. 1x Borreload Savage Dragon, negación genérica. 1x Apoyousa, arco de la diosa, control total. 1x Acceso codificador hablador, finalizador de partidas. 1x número 41, Vagooska, Estal. 1x Abyss Dweller, anticementerio. Habilidad pasiva / activa, una vez por duelo, si el profesor Luke no tiene cartas en sus zonas de péndulo, puede colocar 2 monstruos Solfachord con escalas 1 y 8 directamente desde su mazo en las zonas de péndulo. Además, mientras Luke controle 2 escalas activas, Hero no puede activar efectos que respondan a la invocación por péndulo. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes por qué uso 60 cartas, Hero? Porque en una orquesta, cada instrumento tiene su momento. Duelo. Luke, 4000 LP, vs Hero, 4000 LP. Signo de exclamación abierta. Empiezo. Exclamó Luke. Activo mi habilidad especial, afinación maestra. Coloco directamente en mis zonas de péndulo Acutia Solfachord clásica, escala 8, y Coelia Solfachord triunfante, escala 1. 2 columnas de luz se elevaron a los lados del profesor. En una pequeña criatura con un arpa, en la otra, una imponente mujer con un órgano de tubos. Ahora, con la escala completa, oscila, péndulo de mi alma. Invocación por péndulo. Desde mi mano, aparezcan. Gracias Solfachord galante. Y mago armonizante. Celina apretó los puños. Luke acababa de inundar el campo sin siquiera usar su invocación normal. Hero. Susurró ella antes de marcharse al entrenamiento. No pierdas contra alguien que usa partituras en lugar de estrategias. Hero miró su mano, luego al sistema que parpadeaba en rojo frente a sus ojos. Alerta, el péndulo no está registrado en la base de datos del General Phoenix. Probabilidad de derrota, 74%. Cállate, masculló Hero, fijando su vista en el campo de Luke. Apenas es el primer turno. Capítulo 36. Luke observó su campo con satisfacción. Tenía a Gracia Solfachord galante y al mago armonizante listos, con las escalas 1 y 8 vibrando con una energía musical que envolvía toda el aula. ¿Tu turno, Phoenix?, dijo Luke con una sonrisa desafiante. Muéstrame si tus héroes pueden leer una partitura o si solo saben lanzar puñetazos. Hero cerró los ojos un instante. El sistema frente a él seguía lanzando advertencias, pero él ya había tomado una decisión. El problema de las sinfonías, profesor, es que son predecibles, dijo Hero, abriendo los ojos. Y a mis héroes les encanta improvisar. Activo mi habilidad pasiva, despliegue de vanguardia. Hero mostró a Elemental Hero Shadow Mist de su mano, devolviéndola al fondo del mazo para añadir a Billonero Faris. Signo de exclamación abierta. Mi turno. Robo. Hero miró la carta robada, Pot of Greed. Una chispa de confianza cruzó su mirada. Primero, activo la carta mágica, Olla de la Codicia.
Robó 2 cartas más. Hero, 4000 LP, mano, 6 cartas. Ahora, activo el efecto de Billonero Faris en mi mano. Descarto un Hero para invocarlo de modo especial y coloco a Billonero Increase en mi zona de magia y trampa. Luego, sacrifico a Faris para invocar a Increase y traer directamente del mazo a Billonero Bion. Impresionante despliegue, comentó Luke, ajustándose las gafas, pero mis Solfachor no se dejan intimidar por trucos de magia visual. Esto no es un truco. Efecto de Bion. Mando al cementerio a Elemental Hero Shadow Mist. Y como Shadow Mist fue enviada al cementerio, añado a mi mano a Evil Hero Adusted Gold. Inmediatamente descarto a Adusted Gold para añadir Dark Calling. El cementerio de Hero empezaba a brillar con una energía oscura y eléctrica. Profesor, dijo que el péndulo era la forma más pura de energía. Yo creo que la forma más pura es la fusión. Activo la magia de juego rápido, más change. Envío a Bion al cementerio para invocar a la justicia que silencia los campos. Aparece, Masquedero Dark Claw. Un guerrero de armadura negra y líneas rojas surgió de las sombras, rodeado de un aura que hacía que las cartas de Luke en el extra deck vibraran con miedo. Signo de interrogación abierta. Darklaw. Luke frunció el ceño. Un movimiento agresivo. Su efecto de destierro es molesto, pero mi escala sigue intacta. No por mucho tiempo. Activo la magia, Dark Calling. Destierro a Adusted Gold y a Shadow Mist de mi cementerio. Surge de las cenizas del mal para imponer el orden. Evil Hero Malicio Urbane. El aula tembló cuando el coloso blindado apareció al lado de Darklaw. El sistema de Hero cambió el color de la alerta de rojo a un amarillo estable. Probabilidad de éxito incrementada, 51%. El objetivo. Profesor Luke muestra signos de presión arterial elevada. Signo de exclamación abierta. Ahora, Malicio Urbane, activa tu efecto. Cataclismo malvado. Gritó Hero. Destruye a todos los monstruos en el campo con menos ataque que él. Luke reaccionó rápido. Signo de exclamación abierta. No tan rápido. Activo el efecto de Coolia Solfachor triunfante en mi zona de péndulo. Signo de exclamación abierta. No puedes. Interrumpió Hero. He activado mi habilidad, adaptación de atributo. He declarado que mi Malicio Urbane es de atributo oscuridad, aunque ya lo sea, lo que activa el refuerzo de la alianza. Mis héroes no pueden ser destruidos por efectos de mis propias cartas, pero tú no tienes protección contra la onda de choque. La explosión de energía oscura barrió el campo de Luke, pulverizando a Gracia y al mago armonizante. Celina, que se había asomado por la ventana del pasillo antes de irse del todo, soltó un grito de alegría al ver el campo de Luke vacío. Todavía tengo mis escalas, Phoenix, dijo Luke, recuperando la compostura a pesar de haber perdido sus monstruos. Mientras mis escalas 1 y 8 estén ahí, puedo invocar a todo mi extra deck en el siguiente turno. Eso sí es que tienes un siguiente turno, replicó Hero con frialdad. Batalla. Darklaw, ataca directamente. Malicio Urbane, termina esta sinfonía. Luke apretó los dientes mientras el aura de Malicio Urbane hacía vibrar los cristales de las ventanas del aula. Justo cuando el golpe final estaba por conectar, Luke presionó un botón en su disco de duelo con una sonrisa nerviosa pero triunfante. Signo de exclamación abierta. Activo el efecto de Coolia Solfachor triunfante desde mi zona de péndulo. Exclamó Luke. Como tengo una escala de 1, puedo negar la destrucción de mis monstruos Solfachor de una vez por turno. Y activo mi carta trampa boca abajo, Solfachor formal. Un escudo de energía musical envolvió a sus monstruos en el último segundo. El impacto de la explosión de Malicio Urbane fue contenido, dejando a Luke tambaleándose pero aún en pie. Signo de exclamación abierta. Ja. No soy solo un teórico, Phoenix. Sé cuándo viene el crescendo de mi oponente. Mis monstruos siguen aquí y mis puntos de vida intactos.
Has gastado casi todos tus recursos en este turno. ¿Qué harás ahora? Ero ni siquiera parpadeó. Dio un paso adelante, y por un momento, la luz del aula reflejada en su cabello blanco le dio una apariencia casi mística, la de un estratega que ya había visto el final del tablero. Profesor. Cometió un error, dijo Ero con voz tranquila. Se concentró tanto en proteger a sus monstruos que olvidó lo que le dije al principio. El péndulo es mi debilidad. Pero solo cuando dejo que el oponente juegue su ritmo. Héroe extendió su mano hacia el cementerio, que brillaba con una luz azulada. Usted crea que romper la escala significa destruir las cartas en sus zonas. Pero para mí, romper la escala significa quitarle el aire a su orquesta. Activo el efecto de Dark Claw. Como usted activó un efecto para protegerse, mi héroe destierra una carta al azar de su mano. Y no va al cementerio, va directamente al destierro. Luke vio con horror cómo una de sus cartas clave se desvanecía en el vacío. Y para terminar. Continuó Ero. Usted dijo que yo no sabía leer una partitura. Tiene razón. Por eso, en lugar de leerla, decidí reescribirla. Aun cuando jugar péndulos no sea lo mío, eso no significa que no sepa contrarrestarlos. Sé exactamente dónde golpear para que la música se detenga. Ero señaló el campo de Luke. No ataqué para ganar en este movimiento. Ataqué para forzar sus negaciones. Ahora, activo mi habilidad, reciclaje de emergencia. Devuelvo mi más change al mazo y recupero a Shadowmista mi mano. Ero colocó una carta boca abajo y cruzó los brazos, recuperando esa expresión gélida del general Phoenix. Su turno, profesor. Pero recuerde, en un campo donde Dark Claw vigila, cada nota que intente tocar le costará una parte de su alma. Intente invocar por péndulo ahora. Si es que se atreve a ver cómo su sinfonía termina en silencio. Luke se quedó en silencio, mirando su mano mermada y el imponente muro de héroes frente a él. El sudor bajaba por su frente. Por primera vez en años, el profesor de teoría no tenía una respuesta escrita en los libros. Probabilidad de victoria, 89%. El general Phoenix ha tomado el control total del tempo del duelo. Capítulo 37. El ambiente en el aula magna era eléctrico. Lo que empezó como una simple reprimenda por llegar tarde se había convertido en una exhibición de alto nivel que tenía a los demás estudiantes pegados a sus asientos, olvidando por completo sus libros de texto. Signo de interrogación abierta. ¿Vieron eso? Susurró un chico de los primeros asientos, con el uniforme de Lorra amarillo. Forzó la negación de Luke como si estuviera leyendo su mente. Este tipo no es un dormilón, es un monstruo. Es el heredero de los Phoenix, ¿qué esperabas? Respondió su compañera, grabando el duelo con su dispositivo. Pero mira a Dark Claw. Esa carta es una pesadilla para un mazo de 60 cartas. Si Luke intenta buscar algo en su mazo, Dark Claw le va a despedazar la mano. Ero no está jugando a los puntos de vida, está jugando a dejarlo sin opciones. Luke escuchaba los murmullos y sentía como su autoridad académica se desmoronaba bajo la mirada gélida de Ero. Su mano temblaba ligeramente al tocar el mazo. Signo de exclamación abierta. No me subestimes, Phoenix. Rugió Luke, tratando de recuperar el control. Mi mazo tiene recursos infinitos. Robo. Luke miró la carta. Era Solfachorda Armonía. Sus ojos se iluminaron por un segundo. Signo de exclamación abierta. Activo la magia de campo, Solfachorda Armonía. Mientras esta carta esté activa, no puedes activar cartas o efectos en respuesta a mi invocación por péndulo. Se acabó el silencio. Desde mi extra deck y mi mano, regresen a escena. Cutia, Gracia y Beautia Solfachord. 3 luces estallaron desde el cielo, bajando con una fuerza renovada. Los estudiantes soltaron uno. Colectivo. El campo de Luke volvía a estar lleno de cantantes listas para el combate. Signo de exclamación abierta. Y ahora,
Uso a mis 3 monstruos para una invocación por enlace. Luke señaló el cielo del aula. Aparece, la reina del escenario. Gran Solfachord Coelia. Una guerrera majestuosa con alas de cristal y un báculo en forma de clave de sol descendió al campo, con un ATC de 2700 que aumentaba por cada péndulo en el extra deck. Signo de exclamación abierta. Efecto de Coelia. Gritó Luke con desesperación. Puedo elegir una carta boca arriba que controle sin negar sus efectos hasta el final del turno. Niego a tu Dark Claw. Ahora mi mazo vuelve a respirar. La luz oscura de Dark Claw se apagó momentáneamente bajo el brillo de la cantante. Los alumnos estallaron en aplausos, el profesor había logrado romper el candado. Signo de exclamación abierta. Es el fin, Hero. Luke señaló a Malicio Usbane. Batalla. Gran Solfachord Coelia, ataca a su Malicio Usbane. Y activo mi carta mágica desde la mano, Solfachord de escala. Como tengo escalas pares e impares, mis monstruos ganan 300 de ataque por cada escala diferente. Mi Coelia alcanza los 3600 puntos. Signo de exclamación abierta. Lo va a destruir. Gritó un alumno desde el fondo. El general Phoenix se quedó sin defensas. Hero permaneció inmóvil, con el cabello blanco cubriéndole los ojos mientras la figura gigante de Coelia cargaba su ataque final. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Profesor. Le dije que yo no sabía leer su partitura, murmuró Hero, activando su carta boca abajo. Pero le mentí en algo. No solo sé dónde golpear. También sé cuándo la música se vuelve ruidosa. Signo de exclamación abierta. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Signo de exclamación abierta. Activo mi carta trampa, superpolimerización. Exclamó Hero, levantando la mano. Y como bien sabe, profesor de teoría, nadie puede responder a esta carta. Ni sus efectos de péndulo, ni su magia de campo, ni sus monstruos. Nada. El aula quedó sumergida en un vórtice de colores neón y energía centrífuga. Signo de exclamación abierta. Fusiono a su Gran Solfachord Coelia con mi masquedero Dark Claw. Gritó Hero sobre el estruendo. Justicia y armonía se unen para crear la destrucción perfecta. Aparece, el fin de todo. Elemental Hero Absolute Zero. El calor del aula desapareció en un instante, reemplazado por un frío ártico que congeló hasta el sudor en la frente de Luke. En el campo de Hero, un guerrero de armadura blanca reluciente y capa de hielo se erguía sobre un suelo totalmente congelado. Luke se quedó petrificado, con la mano extendida. Su as había desaparecido, servido como material para el monstruo de Hero. No. No puede ser. Balbuceó Luke, mirando su campo vacío. Mi mazo de 60 cartas. Mis escalas. Hero dio un paso al frente, haciendo que el hielo bajo sus pies crujiera. La clase ha terminado, profesor. Usted enseñó la teoría de cómo oscila el péndulo. Yo le acabo de enseñar la práctica de cómo se detiene el tiempo. Probabilidad de victoria, 100%. El objetivo ha quedado en estado de shock táctico. Hero señaló a Luke con un dedo. Absolute Zero, ataque directo. Soplido glacial. El ataque de hielo barrió los últimos puntos de vida de Luke, mandándolo hacia atrás mientras su disco de duelo se apagaba con un sonido lúgubre. El silencio en el aula era absoluto. Los alumnos miraban a Hero con una mezcla de respeto y miedo puro. Hero se dio la vuelta, se rascó el cabello blanco todavía un poco despeinado y miró hacia la puerta donde Celina se había ido. Creo que todavía llego a la segunda hora, murmuró para sí mismo. Hero caminó entre los pupitres, donde el silencio de los estudiantes era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Se detuvo frente al profesor Luke, quien todavía estaba en el suelo, mirando su mazo de 60 cartas desparramado como si fueran los restos de un naufragio. Hero le tendió la mano con sinceridad. «Fue un buen duelo», profesor dijo con voz firme. «Sus escalas son impresionantes,
pero se confió demasiado en la protección del sistema y olvidó que en un duelo, el ritmo puede cambiar en un segundo. Luke tomó su mano y se puso de pie, sacudiéndose el polvo del chaleco. Una derrota aplastante, admitió, ajustándose las gafas. La teoría dice que un mazo de 60 cartas tiene respuesta para todo, pero tú simplemente borraste las preguntas. Tienes mi palabra, Phoenix, asistencia perfecta y ni un solo laboratorio este semestre. Cumpliré mi promesa. Ero asintió y salió del aula. El resto del día fue una verdadera prueba de resistencia mental. Las clases de historia de los duelos y alquimia le resultaban agonizantes, se sentía como un experto sentado en una clase de principiantes. Apoyaba la mejilla en la palma de su mano, mirando por la ventana mientras su cabello blanco resaltaba entre los demás uniformes, convirtiéndolo en el centro de todos los susurros del campus. Finalmente, sonó el timbre del almuerzo. Ero solo quería encontrar un rincón tranquilo donde el ruido de las bandejas no lo alcanzara. Caminó hasta la esquina más apartada de la terraza, bajo la sombra de un árbol, y se sentó con un suspiro de alivio. Pero justo cuando iba a dar el segundo bocado a su comida, el sistema de altavoces estalló. «Atención, estudiante Ero Phoenix. Por favor, preséntese de inmediato en la oficina del director Shepard. Repito, Ero Phoenix a la oficina del director». Ero se quedó congelado con el sándwich a medio camino de la boca. Cerró los ojos con frustración y guardó su comida a regañadientes. «Ni siquiera en el almuerzo me dejan en paz», masculló, poniéndose en pie mientras el sistema parpadeaba en su visión sugiriendo que no ignorara el llamado. Caminó por los pasillos de la torre principal hasta llegar al despacho de la dirección. No estaba de humor para más sermones, así que entró tras tocar brevemente. «Director Shepard, me llamó y...». Ero se detuvo en seco. Sus palabras se quedaron en el aire al ver que Shepard no estaba solo. Sentado en una de las sillas frente al escritorio, con una postura impecable y una presencia que parecía congelar el aire de la habitación, estaba su padre. «Llegas tarde a la cita», Ero dijo su padre, girándose lentamente para mirarlo con esos ojos fríos que compartían el mismo brillo analítico. «Pero veo que al menos has mantenido el uniforme en orden». Ero sintió que la atmósfera del despacho se volvía pesada. Shepard, sentado detrás de su escritorio, carraspeó con incomodidad. «Tu padre ha hecho un viaje largo para verte, Phoenix», explicó el director. «Dice que hay asuntos familiares que requieren tu atención inmediata». Capítulo 38. Ero se quedó congelado con el sándwich a medio camino de la boca. Cerró los ojos con frustración y guardó su comida a regañadientes. «Ni siquiera en el almuerzo me dejan en paz», masculló, poniéndose en pie. Caminó por los pasillos de la torre principal hasta llegar al despacho de la dirección. No estaba de humor para más sermones, así que entró tras tocar brevemente. «Director Shepard, me llamó y...». Ero se detuvo en seco. Sus palabras se quedaron en el aire al ver que Shepard no estaba solo. Sentado en una de las sillas frente al escritorio, con una postura impecable y una presencia que parecía congelar el aire de la habitación, estaba su padre. «Llegas tarde a la cita», Ero dijo su padre, girándose lentamente para mirarlo con esos ojos fríos que compartían el mismo brillo analítico. «Pero veo que al menos has mantenido el uniforme en orden». Ero sintió que la atmósfera del despacho se volvía pesada. Se mantuvo firme, ocultando cualquier rastro de sorpresa bajo una máscara de calma. Signo de interrogación abierta. ¿A qué se refiere con asuntos familiares, padre?, preguntó Ero, yendo directo al grano. Si es por lo ocurrido con Atticus, el asunto ya está cerrado. La policía se encargó de él tras nuestro duelo y la academia está segura. ¿O quizás es por el torneo de exhibición? Kaiba fue muy claro antes de irse del banquete, será la próxima semana. Su padre se levantó lentamente, ignorando la mención de la policía con un gesto de desdén.
El torneo de Kaiba es la vitrina perfecta para que el mundo recuerde lo que significa nuestro apellido, respondió con voz gélida. Pero no he venido a darte ánimos. He venido porque tu desempeño ha alcanzado un límite que tú mismo te niegas a ver. Caminó hacia el ventanal, dándole la espalda a su hijo, con una autoridad que incluso hacía que Shepard pareciera pequeño en su propia oficina. Kaiba espera ver a un Phoenix en todo su esplendor. Pero para ganar ese torneo, necesitas dejar de jugar con lo básico. He traído piezas para tu mazo que solo un verdadero heredero puede manejar. La verdadera oscuridad de los héroes malvados. Ero apretó los puños. Sabía que cuando su padre hablaba de evolución, siempre venía acompañado de una prueba que ponía al límite su capacidad. Sin que nadie lo notara, una interfaz invisible en su visión parpadeó rápidamente, reconociendo el nuevo flujo de datos que su padre acababa de traer. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí esta vez, padre? Soltó Ero, sin apartar la mirada de su nuca. El ambiente en el despacho se volvió gélido, pero no por el efecto de Absolute Zero, sino por la presencia de Aster. Ero permaneció de pie, con la marca roja del pellizco de Celina aún visible en su mejilla, lo que contrastaba con la severidad de su padre. Aster se levantó, caminando hacia el gran ventanal que daba al océano. Director Shepard, le agradecería que nos diera un momento, dijo Aster sin girarse. El director asintió rápidamente, saliendo del despacho con una mezcla de alivio y deferencia. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió denso. Aster se giró, y por un segundo, su mirada se suavizó al ver el estado de su hijo, despeinado, agotado y con ese rastro de cansancio que solo un padre sabría reconocer tras una noche de combate. Te ves terrible, Ero, dijo Aster, pero esta vez su voz no era la del estratega, sino la de alguien que conocía el peso de lo que el joven cargaba. Supe lo de anoche. Atticus. Nightsroad. No fue un duelo cualquiera, ¿verdad? Ero suspiró, dejándose caer en la silla que Shepard había dejado libre. La fachada de general se agrietó un poco. Él ya no es el mismo, padre. Traía un mensaje del Rey Supremo. Y traía esto. Eros sacó el mazo de los ojos rojos de su abrigo y lo puso sobre el escritorio. Las cartas emitían una energía oscura que hacía que el aire vibrara. Me lo quedé, confesó Ero. Pero no voy a usar el odio que Haden le inyectó. Quiero hacer algo diferente. Voy a desmantelarlo y a reconstruirlo. Quiero crear un mazo nuevo, un tercer nexo que combine esa fuerza bruta con algo más propio. Algo que no le pertenezca a nadie más que a mí. Aster observó el mazo y luego a su hijo. Una chispa de orgullo, casi imperceptible, brilló en sus ojos. Es una tarea ambiciosa, Ero. Pero el tiempo no es un lujo que tengamos. He venido porque las reglas del juego han cambiado a nivel global. Aster sacó un sobre negro con un sello dorado, el emblema del torneo de los soberanos. Se ha convocado al torneo definitivo. Solo los 30 mejores competidores del mundo han sido invitados. Es la élite de la élite, campeones mundiales, leyendas activas y los ejecutores que el sistema está intentando filtrar. El reglamento es estricto, cada duelista debe registrar exactamente 3 mazos. Ni más, ni menos. Versatilidad total o derrota absoluta. Aster caminó hacia Ero y puso una mano firme sobre su hombro. Yo ocupo el puesto número 8 en ese ranking mundial. Pero mi tiempo de estar en la vanguardia está pasando. Mi nombre está en esa lista, Ero. Pero tú vas a ocupar mi lugar. Entrarás como el 8º competidor, bajo el nombre de los Phoenix. Ero levantó la mirada, sorprendido. Ser el 8º del mundo significaba entrar con una diana en la espalda frente a otros 29 depredadores. Signo de interrogación abierta. ¿El 8º? Murmuró Ero. Eso me pone en el radar de todos. Exactamente, respondió Aster con firmeza.
No puedes esconderte más en los pasillos de esta academia. Si quieres enfrentar al Rey Supremo y a lo que viene, debes hacerlo desde el trono que te corresponde. Tienes tus mazos de héroes y el de Wyvern. Pero necesitas ese tercer mazo, ese que quieres crear con los ojos rojos, para completar tu registro antes de que empiece el torneo. Ero apretó el puño sobre el escritorio. El cansancio parecía desvanecerse ante el peso de la responsabilidad. No era solo una orden, era el paso final de su metamorfosis. Entendido, dijo Ero, poniéndose de pie. 3 mazos. El octavo puesto. No te dejaré en mal lugar, padre. Aster asintió y, por primera vez en años, le dio un breve pero firme apretón en el hombro. Lo sé. Ahora, ve a descansar. Mañana, la noticia de que el octavo mejor duelista del mundo está en esta isla hará que el sape de esa chica sea el menor de tus problemas. Capítulo 39. El despacho del director Separd se sintió pequeño ante la magnitud de la revelación. Cuando el director entró y escuchó la decisión de Aster, casi pierde el equilibrio. No solo tenía al hijo de una leyenda en su institución, ahora tenía oficialmente al octavo mejor duelista del mundo bajo su techo. Ero salió del despacho con un tic nervioso en el ojo izquierdo. El menor de mis problemas, había dicho su padre. Ero sabía que, en el lenguaje de Aster, eso significaba que su vida tranquila se había acabado antes de empezar. El anuncio. Mientras Ero caminaba de regreso a su habitación, la voz de Separd retumbó por los altavoces de toda la isla, cargada de una mezcla de orgullo y nerviosismo. Atención a todo el personal y alumnado. Por decreto de la Liga Profesional y la familia Phoenix, el estudiante Ero Phoenix ha sido oficialmente registrado para el torneo de los soberanos en el puesto número 8 del mundo. Debido a la intensidad de su preparación, se le otorga una licencia especial de un mes exento de toda carga académica. Phoenix. Que la fortuna favorezca tu estrategia. El silencio que siguió en los pasillos fue sepulcral, seguido de un estallido de gritos y murmullos que se escucharon hasta el ala VIP. Un respiro en el caos. Ero cerró la puerta de su habitación con llave y soltó un suspiro que pareció durar un siglo. Ignoró las notificaciones que empezaban a llover en su sistema. Alerta, 142 solicitudes de duelo nuevas detectadas. Alerta, el club de fans El General ha triplicado sus miembros. Silencio, sistema. Modo avión, masculló Ero. Sacó su sándwich, ahora un poco aplastado, y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la cama. Por fin, un momento de paz. Comió con una calma metódica, disfrutando de cada bocado mientras su mente procesaba la tarea por delante. Necesitaba ese tercer mazo. Los ojos rojos que le quitó a Atticus eran la base, pero el poder del Rey Supremo los había corrompido. Necesitaba piezas puras, motores de búsqueda y cartas de soporte que no estuvieran manchadas por la oscuridad. La búsqueda del mercado negro. Una vez terminó de comer, Ero activó una interfaz privada en su terminal. Sabía que la tienda de la academia solo vendía sobres estándar para estudiantes. Él necesitaba material de grado profesional, cartas que rara vez veían la luz del sol. Sistema, rastrea señales de transacciones de cartas de nivel de rareza, Pro Elite dentro del perímetro de la isla. No busques en la superficie. Busca en los muelles de carga o en la sección subterránea de la zona industrial. El sistema procesó la petición. Rastreando. Señal encontrada en el nivel -2 del depósito de suministros bajo el muelle 9. Nombre en clave, la bóveda del coleccionista. Advertencia, requiere invitación o rango de élite confirmado. Ero se puso en pie y se colocó su chaqueta. Una sonrisa ladeada apareció en su rostro. Bueno, supongo que ser el número 8 del mundo por fin va a servir para algo más que para que me den sapes.
Ero salió por la ventana de su habitación, evitando la entrada principal donde seguramente ya habría una multitud esperándolo. Se movió entre las sombras de los edificios, directo hacia los muelles. Sabía exactamente lo que buscaba: soporte de dragones de nivel alto y motores de invocación rápida. Si iba a redimir a los ojos rojos, necesitaba piezas que pudieran sostener el peso de un dios. Ero bajó al nivel -2 de los muelles, donde el aire olía a salitre y a la estática de miles de cartas raras almacenadas en contenedores presurizados. El anuncio de Separ todavía resonaba en su cabeza, pero ahora no importaba. En un rincón iluminado por una única luz blanca, estaba el coleccionista, un hombre que no preguntaba nombres, solo rangos. Al ver el emblema dorado almohadilla 8 en el duel disc de Ero, el hombre solo asintió. El octavo pasajero, dijo el hombre con voz áspera. Buscas lo que el dinero de la academia no puede comprar. Busco la Trinidad, respondió Ero, dejando el mazo de Atticus sobre el mostrador. Pero no como reliquias separadas. Quiero el poder que las une. El hombre sacó 3 estuches de cuero, el brillo azulado de las leyendas, el aura mística del mago y la garra negra de los ojos rojos. Pero en el fondo, extrajo un cuarto estuche que hizo que el sistema de Ero lanzara una alerta de nivel divino. Muchos lo intentaron, susurró el hombre. Pero nadie tiene la capacidad de procesar la energía de un Dragon Magia Master. Requiere un control total sobre el caos y la luz. Ero tomó las 60 cartas. No había vuelta atrás. El arsenal del soberano, mazo de 60 cartas, sin banlist. Ero extendió el mazo en su mesa de trabajo. Al no haber restricciones de lista, utilizó las versiones más devastadoras de cada carta, aquellas cuyos efectos originales fueron temidos y finalmente prohibidos por la historia. Y monstruos, 30 cartas, 3x mago oscuro, el mago definitivo en cuanto al ataque y la defensa. 3x dragón blanco de ojos azules, este legendario dragón es una poderosa máquina de destrucción. 3x dragón negro de ojos rojos, un dragón feroz con un ataque mortal. 3x Chaos Emperor Dragón, Envoy of the End original, no puede ser invocado de modo normal. Debe ser invocado desterrando uno luz y uno oscuridad de tu cementerio. Puedes pagar 1000 LP, envía todas las cartas en las manos y el campo al cementerio. Inflige 300 de daño al oponente por cada carta enviada. 3x Dark Magician of Chaos, original, cuando es invocado, añade 1 magia de tu cementerio a tu mano inmediatamente. Destierra cualquier monstruo que destruya en batalla. 3x Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning, no puede ser invocado de modo normal. Invoca desterrando 1 luz y 1 oscuridad. Una vez por turno, desterra 1 monstruo en el campo, no ataca, o si destruye un monstruo en batalla, ataca de nuevo. 3x Magician's Souls, puedes mandar al cementerio 1 mago oscuro o chica maga oscura de nivel 6 o mayor desde tu deck, luego invocas esta carta o al mago/maga desde el cementerio. 3x Max Xte, durante el turno de cualquier jugador, manda esta carta al cementerio. Cada vez que tu oponente invoque de modo especial este turno, robas 1 carta. 3x de White Stone of Ancients, durante la endfase, si fue enviada al cementerio este turno, invoca de modo especial 1 monstruo Blue Eyes desde tu deck. 3x Red Eyes Black Meteor Dragon, manda al cementerio 1 monstruo normal de nivel 5 o mayor desde tu mano o deck, invoca esta carta de modo especial. Almohadilla y mágicas, 27 cartas, 3x Pot of Greed, roba 2 cartas de tu deck. 3x Graceful Charity, roba 3 cartas de tu deck, luego descarta 2. 3x Painful Choice, selecciona 5 cartas de tu deck y muéstralas al oponente. Tu oponente elige 1 para tu mano. Manda las otras 4 al cementerio. 3x Card of Safe Return, original, cuando un monstruo es invocado de modo especial desde tu cementerio a tu campo, puedes robar 1 carta de tu deck.
sin límite de veces por turno. 3x Dimensión Fusión, paga 2000 LP. Ambos jugadores invocan de modo especial tantos de sus monstruos desterrados como sea posible. 3x Monster Reborn, selecciona uno monstruo en el cementerio de cualquier jugador, invócalo bajo tu control. 3x Ultimate Fusion, invoca por fusión uno monstruo Blue Eyes barajando los materiales del campo, mano y barra o cementerio al deck. Luego destruye cartas del oponente hasta el número de dragones blancos barra ultimate usados del campo. 3x Red Eyes Insect, manda uno monstruo Red Eyes de tu mano o deck al cementerio, añade uno magia barra trampa Red Eyes de tu deck a tu mano. 3x Super Polimerización, descarta uno carta, invoca por fusión uno monstruo usando monstruos de cualquier campo como material. Ningún jugador puede responder. Almohadilla Iggy. Trampas, 3 cartas, 3x Royal Decree, mientras esta carta esté boca arriba, niega todos los demás efectos de trampa en el campo. Almohadilla IP. Extra Deck, 15 cartas seleccionadas, 1. Dragon Magia Master, Mago Oscuro +1 Fusión Blue Eyes o Ritual Chaos. Niega la activación de monstruo, magia y trampa, una vez por cada tipo por turno. Si deja el campo, invoca uno Mago Oscuro o Blue Eyes del deck extra o cementerio. 2. Red Eyes Dark Dragon, no puede ser destruido ni seleccionado. Niega efectos descartando uno carta y gana 1000 ATK. Destruye monstruos del oponente e inflige daño. 3. Blue Eyes Ultimate Dragon, 3 Blue Eyes White Dragon. Poder de ataque puro, 4500 ATK. 4. Number 95, Galaxy Eyes Dark Matter Dragon, original, al ser invocado, manda 3 monstruos dragón con nombres diferentes de tu deck al cementerio. 5. Master of Chaos, si es invocado, invoca uno monstruo luz u oscuridad de tu cementerio. Puede desterrar todos los monstruos del oponente. 6. The Dark Magicians, roba uno carta cada vez que se activa una magia barra trampa. 7. Blue Eyes Twin Burst Dragon, no puede ser destruido en batalla y destierra al monstruo que atacó. 8. Saryuja Skuldread, roba 4 cartas y devuelve 3 al fondo si usas 4 materiales. 9. Predaplant Verte Anaconda, copia efectos de fusión del mazo. 10. Quintet Magician, destruye todas las cartas del oponente si usas 5 magos diferentes. 11. Barone de Fleur, negación y destrucción genérica. 12. Starving Venom Fusion Dragon, copia el ataque de un monstruo invocado especialmente. 13. Egon High Magician, activa trampas desde tu mano. 14. Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis, destruye cartas sacrificando monstruos. 15. Linkuribo, para enviar rápidamente a las piedras o souls al cementerio. De vuelta en su habitación, Ero cerró los ojos y dejó que el sistema procesara la integración. Las líneas de código doradas flotaron en su visión, creando una habilidad que unificaba los 3 linajes. Habilidad, Nexo de la Trinidad Eterna. Legado de la Luz, Ojos Azules, muestra un ojos azules en mano para buscar cualquier magia de fusión o ritual. Protege a tus dragones mandando una piedra blanca al cementerio. Maestría de las Sombras, Mago Oscuro, al activar cartas de robo, Pot of Greed, recuperas al Mago Oscuro del cementerio. Permite activar Royal Decree directo desde el mazo. Voluntad del Dragón Negro, Ojos Rojos, sacrifica un ojos rojos para invocar cualquier dragón de nivel 7 u 8 del cementerio ignorando sus condiciones. Inflige 500 de daño cada vez que el oponente pierda una carta. Efecto pasivo, el octavo soberano. Ero elige 2 cartas de su mazo de 60 y las pone en el tope al inicio. Sus jugadas son inmunes a negaciones de rango inferior. Ero se puso en pie y ajustó su Duel Disk, que ahora emitía un zumbido constante por la presión de las cartas prohibidas. Una semana, susurró Ero, mirando hacia el campus en silencio. En una semana,
Nadie en esta isla recordará lo que es un duelo normal. Guardó su mazo y se preparó para salir. El general ya no tenía que seguir las reglas de nadie, él era la nueva regla. Capítulo 40. Él era la nueva regla. Bajo esa premisa, Ero se recluyó en el santuario de datos de los niveles inferiores. Durante 5 días de aislamiento absoluto, el mundo exterior dejó de existir. No hubo clases, ni mensajes, ni contacto humano. Solo el zumbido de los servidores y el brillo de las simulaciones. En esos 5 días, Ero procesó lo que a un duelista promedio le tomaría años. Sus ojos devoraban grabaciones de duelos históricos, desglosando la estructura de mazos que desafiaban la lógica. Analizó al Rey Supremo Haden y a Zeta Arc no como personas, sino como anomalías estadísticas, fuerzas de la naturaleza que habían reclamado los puestos más altos del ranking. Para Ero, Haden Yuki no era un antiguo héroe caído, sino un nombre en una pantalla, una sombra vestida de carmesí que gobernaba un ejército de sombras. Nunca se habían cruzado, nunca habían cruzado una palabra, pero Ero ya estaba memorizando cada uno de sus posibles movimientos iniciales. El 5.º día, el aire en el laboratorio se sentía denso, cargado con la estática de la Trinidad prohibida que vibraba en su duel disk. La puerta de seguridad se abrió con un estruendo. El director Shepard entró tambaleándose, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Sus manos temblaban mientras sostenía una tableta con el sello de urgencia de la Liga Mundial. Signo de exclamación abierta a Ero. Por fin te encuentro. La voz de Shepard era un susurro aterrado. La lista oficial. Ha sido liberada. Esto ya no es el torneo que Aster planeó. Esto es una ejecución pública. Ero no se movió. Estaba frente a una pantalla donde el holograma del Chaos Emperor Dragon rugía en silencio. Ya tengo los datos, director, dijo Ero sin mirarlo. El ranking está actualizado. Signo de exclamación abierta. Entonces no entiendes lo que significa. Shepard se acercó, mostrando la pantalla con desesperación. La Liga ha firmado el protocolo de Armagedón. 2 de los señores del cataclismo, ese tal Rey Supremo y la entidad Zeta Arc, han sido legalizados como soberanos. Están en el top 5. Shepard se dejó caer en un banco de trabajo, abrumado por la presión. Se ha impuesto una regla de no agresión. Mientras ellos compitan en este ranking, se comprometen a no usar sus poderes para borrar ciudades del mapa. Es un pacto de sangre, Ero. Pero a cambio, las condiciones de duelo han cambiado. Se aplican las leyes de lucha absoluta. Si pierdes contra un señor del cataclismo, el protocolo le otorga jurisdicción total sobre ti. Almas, memorias, existencia. El ganador lo reclama todo. Ero finalmente se giró. No había rastro de miedo en sus facciones, el aislamiento de 5 días había templado su mirada hasta convertirla en una hoja de afeitar. El tic en su ojo había desaparecido, reemplazado por una calma gélida que inquietó aún más al director. Signo de interrogación abierta. ¿Jurisdicción total? Ero caminó hacia Shepard, y la presión en la habitación pareció duplicarse. Usted ve un pacto de rendición, director. Yo veo un contrato de entrega. Ero tomó la tableta y observó el perfil del Rey Supremo Haden. No sentía nostalgia, ni lástima, solo curiosidad depredadora. Ellos creen que al entrar en esta lista nos están haciendo un favor, que nos dan una oportunidad de sobrevivir bajo su bota. Pero lo que han hecho es poner sus cabezas en una bandeja. Han aceptado resolver sus ambiciones en el único campo donde puedo borrarlos, un duelo de 60 cartas. Signo de exclamación abierta. No sabes lo que dices, exclamó Shepard. Son seres que han destruido dimensiones. Y yo soy el hombre que tiene las cartas que ellos temen, sentenció Ero, ajustando su duel disk. Mañana el mundo verá que el rango almohadilla 8 no es un puesto de protección, sino la primera línea de defensa. Si las leyes dicen que el ganador se queda con todo,
Mañana empezaré a cobrarme el legado que mi padre me dejó. Ero pasó de largo, dejando a Shepard solo en la oscuridad del laboratorio. Solo quedaban 24 horas. La nueva regla estaba lista para ser probada contra los dioses. Ero cerró la tableta de Shepard y se alejó del director. Antes de enfrentar el mañana, necesitaba encarar el pasado que apenas estaba recuperando. Activó el comunicador encriptado. La pantalla proyectó dos rostros que, hasta hace muy poco, eran solo sombras en su memoria. Aster Phoenix y Alexis Rhodes. Al verlos, el corazón de Ero dio un vuelco, todavía podía sentir el eco de los 13 años en los que estuvo perdido, 13 años en los que sus padres lo lloraron como a un fantasma. Supongo que ya lo saben, dijo Ero, manteniendo la voz firme. El protocolo de Armagedón. Jaden y Z-Ark en la lista. Lo sabemos, Ero respondió Aster, con una gravedad que ocultaba el terror de un padre que acaba de recuperar su tesoro más preciado. Te cedí mi lugar para que fueras el soberano que este mundo necesita, pero no esperaba que te lanzaran a una fosa de leones. Ero miró a Alexis. En sus ojos no había solo una madre, había 13 años de búsqueda incansable y noches de insomnio. Mamá. Si nos cruzamos en el ranking. Déjate ganar, pidió Ero, y su voz flaqueó por un instante. No puedo. No puedo permitir que te pase nada ahora que finalmente sé quién eres. No quiero que estés en la línea de fuego cuando esos monstruos empiecen a reclamar almas. Alexis apretó los labios, sus ojos cristalizándose por un segundo antes de recuperar la firmeza. Ero, mírame. Pasé 13 años buscándote en cada rincón de este mundo roto. 13 años imaginando el hombre en el que te convertirías. Y ahora que te tengo frente a mí, no puedo simplemente verte caminar hacia un suicidio. Alexis suspiró con dolor. Si tienes miedo de lo que viene, devuélvele el puesto 8 a tu padre. Él entrará en el registro. No te recuperé para verte desaparecer de nuevo en un duelo contra el Rey Supremo. Aster asintió, con la mandíbula tensa. Ella tiene razón, hijo. No hay vergüenza. El puesto sigue siendo mío si tú no te sientes capaz de sostener este peso. Prefiero pelear yo a tener que buscarte otros 13 años. Ero guardó silencio. Sintió el peso de las 60 cartas en su brazo, cartas que representaban el poder para que nadie volviera a ser separado de su familia. Se irguió, y cuando habló, su voz ya no era la del niño perdido, sino la del general que había regresado del abismo. Padre, madre. Ero habló con una calma épica, pero cargada de un respeto profundo. Me buscaron por 13 años porque sabían que yo era un Fénix, que no me rompería fácilmente. Ustedes sobrevivieron a la pérdida y al dolor, y me encontraron. Ahora me toca a mí asegurar que nadie más tenga que pasar por eso. Ero ajustó su duel disk, que brilló con una luz intensa. No le devolveré el puesto a papá, porque él ya cumplió su parte al mantenerme vivo en su memoria. Y mamá. No me pidas que te proteja dejándote ganar, pídeme que gane yo para que el mundo sea seguro para ti. El número 8 ya no es una posición. Es el escudo que voy a poner entre ustedes y el cataclismo. Si esos dioses quieren mi trono, que vengan a buscarlo, pero diles que yo ya sobreviví a 13 años de olvido. Un duelo contra ellos es solo un trámite para asegurar nuestro futuro. Alexis dejó escapar una lágrima, pero esta vez fue de orgullo. Aster simplemente cerró los ojos y asintió, reconociendo que su hijo ya no era alguien a quien proteger, sino alguien en quien confiar la realidad misma. Tras cortar la comunicación, Ero caminó hacia los jardines centrales de la academia para despejar su mente. Bajo la luz de la luna, el destino lo aguardaba. Celina estaba apoyada contra una columna, con su mirada felina fija en la entrada. A su lado, Ray Akaba observaba los pétalos de las flores caer, con una expresión de quien conoce los secretos de las dimensiones. Ambas se tensaron al ver aparecer a Ero. Ero se detuvo frente a ellas. El viento sopló con fuerza,
agitando su chaqueta. Eran los 3 duelistas que sostenían el destino de la academia en sus manos, y el silencio entre ellos era el preludio de la tormenta más grande de sus vidas.